Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Soy Rafael Lemes, el pastor y maestro de Iglesia Palabra Pura, y te doy la bienvenida. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre finanzas, el tema que hemos venido hablando por una buena cantidad de tiempo, y la vamos a continuar porque ustedes siguen enviando muy buenas preguntas y quiero contestarlas. Entonces asumo que las personas que están enviando todas estas preguntas están viendo todos estos programas para que también puedan ir aprendiendo de las otras preguntas que otras personas van enviando y estén tomando notas de ello. Pero mientras sigan enviando preguntas, voy a seguir contestando a sus preguntas para quitarles esas inquietudes que tienen y que puedan ir resolviendo esos problemas y puedan ir avanzando y tomando decisiones con respecto a las finanzas. Y bueno, como el tiempo es oro, vayamos aquí. La primera pregunta. Quiero saber detalles. Quisiera saber detalles para el plan de pago de deudas y cómo comenzar a hacer el fondo de emergencias. Bueno, muy bien. Eso me alegra mucho. Y te puedo decir esto, bueno, Iglesia Palabra Pura tiene en su gran generalidad, y lo hacemos todos los años, lo hemos venido haciendo por 10 años consecutivamente, enseñamos el curso sobre cómo salir de deudas y cómo hacer cómo hacer el ahorro para hacer el fondo de emergencias y cómo hacer el presupuesto y cómo manejar un presupuesto. Todo eso te lo enseñamos en una clase que damos 3 veces al año, mínimo de 3 veces al año. Tanto seas un miembro online o seas un miembro de la iglesia en físico en Palabra Pura, en Pereira, tanto uno como otro lo damos 3 veces al año mínimo. Entonces, por favor, estate pendiente cuando va a salir esas clases para que tomes ventaja, y en esas clases te vamos a enseñar con detalle cómo hacer todo lo que me estás pidiendo. En este formato no lo puedo hacer, no hay tiempo suficiente. Esas clases en su gran generalidad duran más o menos entre 6 y 8 horas. Entonces, en básicamente media hora no te puedo dar toda esa información. Entonces, por favor, toma ventaja de las clases que vamos a dar. Bueno, vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Mi hermano me propuso una sociedad en venta de productos para salón de belleza. Llevo 1 año trabajando esa mercancía y su rentabilidad solo se usa para la reinversión y arriendo. Renta es la mitad. A ver cómo es la cosa aquí. Dice, la rentabilidad solo se usa para la reinversión, me imagino, de los productos, del inventario, y arriendo. Renta que es la mitad, ya que tengo una peluquería. La renta es la mitad ya que tengo una peluquería, entonces nos compartimos el arriendo. Tengo que descifrar todo esto. Ok, entendido. Entonces, tú tienes esta sociedad con tu hermano, estás vendiendo productos de belleza y todo lo que entra se reinvierte en inventario para volverlo a vender y pagar la mitad del arriendo del lugar donde están, porque la otra mitad la pagas tú porque tienes un salón de belleza. Ok. Tengo que descifrar todas estas cosas. Entonces, ese año, dice, en este año, o en este año asumo, no he recibido un sueldo ni comisión alguna porque ofrecí mi ayuda para crecer. Pero ya después de 1 año siento que es justo saber qué es lo mío y a qué se refería con esa sociedad. Mi pregunta es, vayamos a la pregunta. ¿Qué porcentaje de capital existente puedo o debo pedir? ¿O me corresponde después de 1 año de labor sin ánimo de lucro y siendo socia? Bueno, eso es una muy buena. ¿No es maravilloso hacer negocios con la familia? Bueno, déjame decirte algo. Primero que nada, tuve que descifrar un poquito todas tus preguntas porque tengo que leer todo esto entendiendo, tratando de ver qué es lo que me estás tratando de decir. Pues mira, tu pregunta específica es,
¿qué porcentaje de capital es el que yo puedo pedir o que te pertenece? Bueno, la pregunta es, ¿qué capital pusieron cada uno de ustedes, o puso cada uno de ustedes dos inicialmente? Porque inicialmente para iniciar este negocio que ustedes empezaron, tuvieron que comprar una cantidad de producto. La pregunta es, ¿qué porcentaje tú diste y qué porcentaje dio él? Entonces, basado en ese porcentaje inicial, es, digamos, lo que a ti te corresponde legalmente. Ahora, tú no has recibido comisiones, no has recibido salario, no has recibido ningún beneficio después de todo este tiempo. ¿Que se lo puedes añadir? Eso ya es una negociación que tú tienes que hacer con tu hermano. Tú quisiste hacer esto con tu hermano, entonces ahora tú tienes que lidiar con él y decirle, bueno, hermanito, esto lo hicimos y maravilloso que hemos venido trabajando un año, se ha sostenido y estamos reinvirtiendo todo el dinero para crecer, pero ya es tiempo de que veamos un poquito de billete nosotros. Y me parece bien, no tengo problema con eso. La pregunta es, bueno, el negocio tiene para poder hacer una distribución. Ahora, date cuenta de esto, si es un negocio legalmente formado, entonces, asumo que hay una sociedad que tuvo que haber sido registrada. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Si él es el dueño solo y tú simplemente entraste aquí como una socia de buena fe. Entonces, todo eso es importante saberlo. Segundo, el negocio está generando suficiente dinero para que tengan un salario. Si no lo está generando porque todo se está reinvirtiendo para que el negocio pueda crecer y no está dando para más, entonces lo que pueden hacer es una distribución. ¿Y qué es una distribución? Bueno, la palabra mismo lo dice. Lo pueden hacer trimestral, semestral o anual. Hacer una distribución de decir, bueno, ok, nos ha entrado este dinero, digamos 5 millones de pesos o la cantidad que sea, digamos 5 millones de pesos. Entonces, pero necesitamos 3 para poder comprar productos y seguir manejando el negocio y poder seguir reinvirtiendo. Entonces sobran 2. Ok, podemos distribuir 2. Entonces la pregunta es, ¿va uno para cada uno o tu hermano tiene mayor porcentaje que tú porque él invirtió más? Es ahí cosa que tú no me dices. No me dijiste si van al 50%, simplemente lo único que me dijiste es que la renta va al 50%, pero tú no me dijiste si la inversión inicial fue del 50% o él invirtió el 60 o el 70 y tú el 30 y el 40, ¿cómo fue? Basado en eso es la negociación que tú ahora tienes que sentarte a hablar con tu hermanito lindo y decirte, hermanito, es tiempo de que hablemos de negocio y hablemos de billete. Necesito ver algo, necesito ver producción, necesito ver que estoy haciendo algo para mi vida. Entonces, es simplemente, esto no es cuestión de qué es lo que él me debe o pedir, es simplemente sentarte a negociar con él. Y obviamente, si todo esto se hizo informalmente y no hay documentación y no hay nada por escrito, no hay contratos, no hay un registro de la compañía, sino simplemente se hizo de buena fe y hagámosle, pues entonces ahora hagámosle y siéntate con tu hermano y habla con él. Es lo único que puedes hacer. Entonces, pero esto es lo único que puedes hacer en estos momentos, es hablar, negociar con él y ver cómo puedes arreglar todo esto. Pero bueno sería que lo hagan, si van a seguir con este negocio adelante, sería bueno que lo formalicen y tengan las cosas. ¿Por qué? Porque de la manera que me lo estás describiendo, me da a mí entender que ustedes no tienen ningún acuerdo en nada, sino simplemente, hermanita, ven conmigo, vamos a vender productos de belleza, porque tú tienes un salón de belleza, una peluquería, y sería bueno hacerlo. Maravilloso, pero no hay, basado en lo que tú me dices, no hay ningún acuerdo, no es, bueno, yo voy con el 50, tú el 50, no hay nada basado en lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿qué diría yo? Crear presupuestos, crear contratos, crear acuerdos y crear, en tal caso, si no lo tienen, establecer la compañía legalmente, estructuralmente, como debe ser, para que no hayan esta cantidad de preguntas e inquietudes, porque cuando está de una manera legal es muy sencillo ir a los papeles y decir, mira, yo tengo el 50%, tú tienes el 50% o el 60% y el 40%, vamos a hacer distribuciones o vamos a empezar con un salario mínimo simplemente para recibir algo y después lo vamos incrementando. Cuando digo mínimo, no necesariamente mínimo, sino simplemente algo representativo, hasta que puedan ir incrementándolo o decir no vamos a hacer eso, sino simplemente vamos a hacer una distribución a final de año basado en las ganancias que hemos tenido. Pero todo eso se tiene que hacer antes de meterte en un negocio y después de un año decir, hey, ¿y por qué yo no he recibido nada?
Entonces, todo este tipo de cosas es bueno hacerlos de una manera correcta o de una manera correcta. ¿Y cómo se hace eso? Hacerlo desde un principio como las cosas se tienen que hacer, para que después de un año no llegues a estas inquietudes. Muy bien, pues yo quedé contento con la respuesta. Sigamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Dice, pastor, nosotros somos dueños de una empresa tal y tal, me da la ciudad, me da el estado, pero voy a decir simplemente Estados Unidos. Nuestros ingresos nos ponen en un bracket, significa en un porcentaje alto. Aquí me dan el porcentaje, pero no lo voy a decir. Alto sobre la cantidad, la carga de impuestos que tenemos que pagar debido al negocio que tenemos, que parece ser muy exitoso. Me alegro mucho. Sabemos que personas con altos ingresos logran deducciones significativas. ¿Cuál sería el paso clave para reducir esa carga fiscal? Además, estamos cerca de los 50 años y cualquier decisión afecta nuestra jubilación. Así es. No tenemos deudas personales y nuestras finanzas son sólidas. Solo queremos saber cómo mejorar nuestra jubilación y aliviar los impuestos de ahora en adelante. Muchas gracias. Y bueno, esa es una excelente pregunta. Ahora, la pregunta es buena, es compleja, pero te voy a dar básicamente unos pincelazos para si eres una persona que estás manejando este tipo de negocios, significa que tú tienes cierto entendimiento de finanzas, si estás libre de deudas, si estás sólidamente financieramente, significa que un poco de sentido común tienes, gracias a Dios, y que entiendes de finanzas, gracias a Dios. Entonces, simplemente te voy a ayudar con ciertas ideas para que las analices, las consultes y veas qué es lo mejor, porque obviamente aquí se necesita cierta expertise, cierta persona que sea un experto en toda esta parte para que les pueda aconsejar muy bien al respecto. Pero lo primero que nada es, y asumo que ustedes lo tienen que tener por los negocios a los niveles que los están manejando, es tener un muy buen contador. Y déjenme decirles esto. Desde mi punto de vista, cada quien puede hacer lo que quiera, pero mi contador en Estados Unidos es un hombre cristiano. Un hombre correcto, un hombre derecho. Y de hecho, toda la firma de todas las personas que trabajan ahí, que creo que son 10 o 12 o 15 personas que trabajan en esa firma, son todos cristianos. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa firma, de hecho, ellos te lo dicen desde un inicio, nosotros trabajamos de acuerdo a la ley. Sí, la ley nos permite hacer una cantidad de cosas y buscamos siempre el beneficio del cliente, pero no vamos a hacer nada que sea ilegal y que sea cuestionable bajo la legalidad. Entonces, eso primero que nada, un buen contador es fundamental. Y desde mi punto de vista no es simplemente que sea un buen contador. A mí me gusta que sea cristiano para que cuando yo hable con él, que pronto me voy a reunir con él para hablar de cosas, podamos hablar al mismo nivel y nos entendamos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, hay otras cosas que se pueden hacer y eso es contribuciones a lo que se llama, estoy hablando de una persona en Estados Unidos, entonces me tienen las otras personas que no entienden toda esta terminología, es porque le estoy hablando a ellos, es el invertir en una cuenta de retiro, lo que se llama en Estados Unidos un 401k. El 401k, ese tipo de inversión, todo el dinero que se invierta en ese o se contribuya a ese tipo de cuenta es deducible de impuestos. Entonces, eso es una muy buena cuenta que tienen. Obviamente, todo lo que les digo, tienen que hablarlo con el contador, no se metan en problemas. Ustedes si viven y son americanos, asumo porque tienen todo esto, se saben muy bien que las cosas allá se tienen que hacer igual que en todas partes del mundo, pero se tienen que hacer correctamente. Entonces, siempre antes de tomar cualquier decisión, hablen con ellos, siéntense con el contador y asegúrense de que están haciendo las cosas como debe ser. Pero ese tipo de cuenta es muy buena para que puedan contribuir al máximo de lo que puedan contribuir y todo ese dinero es deducible de impuestos.
Entonces, la otra forma que tienen que analizar es cómo ustedes son siendo pagados, cómo ustedes están recibiendo el pago o su salario. ¿Lo están haciendo por salario, lo están haciendo por distribución o lo están haciendo de las dos maneras? Esas son cosas que tienen que mirar, porque llega un momento cuando están financieramente sólidos, la empresa es de ustedes y todas las finanzas van bien y ustedes están bien y todo eso. Hay formas de reducir y controlar la cantidad de impuestos que pagas en cómo tú mismo te pagas. Entonces, eso es otra cosa que deberías hablar con el contador. Hay otra forma que lo debemos hacer solamente a nivel de distribución o lo tenemos que seguir haciendo como salario o solamente como salario y quitar la parte de la distribución. Y todas esas preguntas él te la puede contestar basado en la situación de ustedes personal y la empresa, cómo ustedes vienen manejando todo eso. Pero es importante, no es simplemente, bueno, pues yo recibo un salario. Bueno, sí, maravilloso, pero un salario puede que te esté cargando más que simplemente recibiendo como distribución. Entonces, esos son puntos que tienes que entender. Por otra parte, también las afiliaciones con respecto a la seguridad social, hay deducciones, bueno, toda esa parte que seguramente ya esa parte asumo que la tienen controlada, pero también el tipo de negocio, cómo lo tienen. Aquí ustedes no me especifican si son un S-Corp, si son un C-Corp o si son un LLC, entonces cómo están manejando todo eso. Todo ese tipo de compañías tiene sus beneficios y cada compañía se maneja diferente y cada compañía, como lo dije, tiene sus beneficios. Entonces tienen que analizar si lo están utilizando como una S-Corp, como una C-Corp o lo están manejando como una LLC. Todo ese tipo de cosas es muy importante que lo hablen con él porque los puede beneficiar en caso de que puedan y quieran hacer un cambio. Y por otra parte son también la parte de los reembolsos y las partes que son deducciones con respecto a toda la parte de maquinaria, de oficina y todo este tipo de cosas. Si las oficinas están en su hogar, si es parte de las oficinas y la parte de mantenimiento y todos los equipos para hacer el negocio que tienen, que me imagino que tienen que tener una muy buena cantidad de equipos basado en el negocio que tienen. Todo eso tiene una gran cantidad de deducciones de impuestos y más aún si todo eso lo están haciendo desde su casa. Entonces, todo este tipo de cosas son respuestas a la pregunta que el contador es el que lo tiene que hacer. Ahora, déjenme decirles esto. Obviamente tampoco me expresaron esto, pero hay muchas compañías. Hay muchas personas que conozco en Estados Unidos que Estados Unidos tiene, tú puedes hacer los impuestos tú misma por medio de todos estos programas que existen hoy día, que te los puedes hacer tú y ahorrarte una buena cantidad porque el tener un buen contador es costoso. No te voy a decir que sea barato, es costoso, pero para mí es supremamente importante el que yo no trate de hacer las cosas que no entiendo. Yo entiendo de contabilidad, de finanzas y todo ese tipo de cosas, pero en lo que se refiere a las leyes y cómo hacer toda la parte de impuestos y todo lo que conlleva esa parte, no, yo no soy ningún experto ni entiendo eso. Sé lo básico. Entonces, es muy importante el tener un muy buen contador. Entonces, si tú estás teniendo un contador que simplemente es una persona que te hace los income tax y los presenta y listo, y eso es todo, y no tiene mayor conocimiento, cámbialo. Le das las gracias por toda la ayuda y todo lo que ha hecho, pero es tiempo de que te metas con una firma, con un contador que tenga experiencia, que tenga el apoyo humano en su bufete, en sus oficinas, que te puedan ayudar a estructurar tu compañía y tu vida de la manera como tiene que ser. Entonces, ese tipo de inversión para mí es supremamente valioso cuando yo tengo que hacer las 500,000 cosas que yo hago y yo le escribo a mi contador, le digo, estoy tratando de hacer esto, me gustaría hacer esto, dame diferentes opciones, dime qué mejor manera me conviene, no me conviene, el por qué, dame unos pros, unos con, y entonces él me escribe un email que parece una enciclopedia, dándome una cantidad de puntos, tanto positivos como negativos. Rafael, deberías hacer esto de esta manera, y eso es lo que ellos cuestan. Y cuestan sí, pero ellos cuestan ¿por qué? Porque tienen el conocimiento, tienen la experiencia para poderte guiar de una manera satisfactoria. Entonces, si no lo tienes, o simplemente tienes un contador básico que te hace los income tax y eso es todo, yo te recomendaría que es una muy buena inversión el pagarle a un buen contador para que te pueda ayudar con todo esto. Seguimos adelante. Dice, pastor, previamente
expusimos esta situación. Entonces la siguiente pregunta es parte 2 de la misma pregunta que acabo de contestar. La misma persona escribió otra vez y dice: pastor, previamente expusimos nuestra situación y enviamos las preguntas referentes a los impuestos y retiro. Olvidamos mencionar que como cristianos llevamos muchos años diezmando y ofrendando generosamente en nuestra iglesia local. Somos miembros de Palabra Pura y estamos muy agradecidos con las enseñanzas y tenemos claro que es nuestro deber ofrendar a quienes nos instruyen. Entonces, ustedes son miembros de Palabra Pura, pero ustedes van a una iglesia local. Entendido. También queremos saber cuál sería el próximo paso con nuestros ingresos, qué tipo de inversión podríamos hacer para reducir la carga fiscal. Mira, habla con tu contador, pero yo te voy a decir probablemente por un 99% cuál va a ser la respuesta. Y probablemente te va a decir finca raíz. Porque cuando tú inviertes en finca raíz y creas una compañía para manejar la finca raíz, esa compañía te da una gran cantidad de beneficios para reducir la carga fiscal. Entonces, lo mejor que yo te podría decir, ¿por qué? Porque cualquier otro tipo de inversión, sea en la bolsa, van a ser beneficios y de ahí no puedes deducir nada. Simplemente vas a tener que pagar impuestos de todas las ganancias que tienes. Entonces, una de las maneras para manejar o para quitarte una carga fiscal muchísimas veces es crear una compañía que maneje finca raíz. Y finca raíz es propiedades que tú compras para alquilar, las utilizas como Airbnb o la utilizas como para alquilar o ese tipo de cosas. O si te gusta y te quieres entretener con otro negocio, es hacer el flipping. Las compras simplemente para arreglarlas, remodelarlas y volverlas a vender. Entonces, pero en general te voy a decir, probablemente, a lo mejor me equivoco, pero probablemente el 99% estoy casi seguro que te va a decir que una muy buena opción es hacerlo de esa manera. Entonces, espero que haya contestado tu pregunta. Y bueno, señoras y señores, creo que no, me queda una más. Aquí la tenemos. Una pregunta más. Dice lo siguiente: pastor, una de las cosas que siempre he querido hacer es establecer un negocio para mi vida, pero no tengo ni idea qué hacer ni cómo hacerlo. Eso está muy bien. Que quieras hacerlo, pero no sabes cómo. Bueno, lo bueno es que nadie nació sabiendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a averiguar. Y como lo que yo he dicho, de hecho creo que lo dije anteriormente en uno de los programas que hice anteriormente, es el hecho de que cuando hay muchas personas que quieren abrir un negocio, que les gusta la idea de tener un negocio, y me parece muy bien, me parece genial que quieras trabajar para ti mismo y no tener que trabajar para otros. Me parece bien, no todo el mundo le gusta eso, pero hay gente que le gusta. Ahora, si a ti te gusta eso, la pregunta, y no sabes el qué, la mejor sugerencia que te puedo hacer es, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer o te gustaría hacer que no consideraras trabajo y aún así ganas dinero? Y generalmente es por ahí donde te tienes que meter, porque mucha gente busca esto y busca aquello y va por la calle y dice, ese negocio se ve exitoso, porque siempre está lleno de gente. Pero a lo mejor ese tipo de negocio no te apasiona. Entonces, por muy bueno, exitoso que sea, a lo mejor es exitoso porque a ese hombre le apasiona, pero si a ti no te apasiona, a lo mejor no va a tener el mismo éxito. Entonces, lo que tú tienes que encontrar es qué es lo que a ti te apasiona. Y una vez que encuentres eso, y a lo mejor vas a tener que hablar con una cantidad de personas para que te hablen de los pros, de los cons, de las situaciones y de lo que un negocio conlleva, lo bueno, lo positivo de uno, lo malo del otro, hasta que poco a poco vas diciendo, ok, tenía 20 posibilidades, ahora nada más tengo 5 y después tengo 2 y después finalmente tengo 1. Y después que tengas 1 o 2 es cuestión de ponerte a estudiar, de leer libros, de entender finanzas, de saber cómo ese negocio funciona, de hablar con personas que tengan ese tipo de negocios y poder hablar con ellos y preguntarles a ellos, hey, ¿cómo se hace esto? De hecho,
Yo cuando me metí en el negocio de la aviación, el negocio de la aviación me apasiona, la aviación a mí me apasiona, pero no tenía mucho conocimiento al respecto. Entonces, por un largo periodo de tiempo, fue casi sobre un año, estuve hablando con una cantidad de gente, creo que fueron sobre 6 u 8 personas que yo hablé, que tenían sus propios aviones y tenían los aviones en sus compañías y todo ese tipo de cosas. Y yo me senté con ellos a hablar y hacerles la 1501 pregunta. ¿Por qué? Porque yo desconocía. Ellos ya llevaban años manejando ese tipo de negocios, manejando los aviones y haciendo todo lo que ellos hacían. Y yo estaba apasionado, quería saber cómo hacerlo. Entonces los invité a tomar un cafecito, a tomar algo, y por favor dame una hora de tu tiempo y enséñame. Así les hubiese tenido que pagar, que a ninguno me aceptó, ni a ninguno le tuve que pagar, pero así les hubiera tenido que pagar $100 por una hora que me dieran de su tiempo, o $500 se los hubiera dado. ¿Por qué? Porque eran hombres con experiencia, hombres que tenían conocimiento. De hecho, ahora que lo estaba pensando, uno de ellos que tenía su propio avión y tenía una compañía de aviación como la que yo quería formar, él mismo era un contador. Entonces él me mostró cómo hacerlo y cómo estructurarlo. Entonces esa conversación con ese hombre, los otros fueron maravillosos, me enseñaron una cantidad de cosas, pero ese específico hombre que era un contador me mostró cómo estructurar la compañía y cómo hacerlo de tal manera para que tuviese beneficios y me diera la mayor cantidad de beneficios, lo que yo quería hacer y cómo quería estructurarla. Entonces, esa reunión, aunque el hombre no me cobró nada, yo le hubiese pagado hasta $1,000 le hubiese pagado. ¿Por qué? Porque ese hombre terminó haciéndome una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque me enseñó a estructurar y darme por lo menos la guía en cómo yo tenía que hacer lo que quería hacer. Entonces, ese tipo de información es valioso. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es? Primero es buscar lo que te apasiona y después involucrarte, meterte, profundizar, hablar con gente, estudiar y hacer todo lo que tengas que hacer antes de hacerlo, para que cuando empieces a hacerlo, lo empieces a hacer con conocimiento, tengas sabiduría y puedas hacerlo de una manera exitosa. Y bueno, ahora sí, señoras y señores, hemos llegado una vez más al final de este programa. El tiempo vuela. Entonces nos veremos en una próxima vez. Bendiciones y nos vemos. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio, sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto, te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.